¿Puede dañarnos el exceso de positivismo? Bienvenido a Psicodiscover. Soy Esther, psicóloga divulgadora y psicoterapeuta. En este episodio te explicaré cuáles pueden ser los efectos negativos del exceso de positivismo y dónde está el término medio. Vaya por delante que el positivismo tiene miles de beneficios y que me considero una persona positiva. Pero excedernos en que todo es de color de rosa puede ser muy contraproducente y peligroso. Todos conocemos las tazas y camisetas tipo Mr. Wonderful con mensajes súper positivos para motivarnos. En las redes sociales proliferan frases del tipo lo vas a superar, tú puedes hacer todo lo que te propongas, hay gente que está peor que tú, todo pasa por un motivo, piensa siempre en positivo para manifestar lo que deseas, de todo se aprende y un largo etcétera. Son frases que no están mal, pero tampoco nos podemos enganchar a ellas. Hay que tener cuidado con el pensamiento mágico. Cuando estas frases nos desbordan, parece que no tenemos derecho a estar tristes o enfadados. Se convierten en mandatos para silenciar las emociones que nos desagradan y no nos damos cuenta de que estas también pueden tener una intención positiva. El tema está en que no se puede ser optimista a cualquier precio. Hay veces que las cosas se ponen feas en la vida y tenemos derecho a sentir frustración, rabia o tristeza. No se puede ser siempre positivo en cualquier circunstancia. En la vida ocurren cosas que nos superan y tenemos derecho a sentirnos mal y a sentirnos legitimados en nuestro dolor. Ser positivo tiene un gran poder para superar las situaciones desagradables que nos pone la vida por delante. Pero imaginar que vamos a lograr superar una mala situación porque visualizamos fantasías irrealizables o tenemos una taza con una frase bonita es pensamiento mágico y esto es muy peligroso. Grabarnos frases motivacionales en la mente o en una camiseta no es un antídoto contra las cosas malas que puedan pasarnos en la vida. Tanto el positivismo como el pesimismo son útiles en su justa medida. La virtud está en el término medio, como decía Aristóteles. Cuando nos ocurren desgracias en la vida, fingir que todo va bien solo sirve para deslegitimar lo que realmente sentimos. Intentar silenciar las emociones, lo único que consigue es hacernos enfermar. Cuando alguien se encuentra mal, decirle cosas como que se anime o pase página es lo peor que le podemos hacer. En ese momento, la persona lo único que necesita es que empatices con él, que le escuches, que le des tu apoyo y no que minimices sus problemas o lo que está sintiendo, ni que le hagas sentir culpable porque no está valorando todo lo bueno que hay en su vida. Ya resulta bastante desalentador sentirnos mal como para que los demás traten de silenciar nuestras emociones porque no se sientan cómodos ante nuestro malestar. A veces, no es necesario que nos digan que todo va a estar bien, tan solo necesitamos que nos escuchen. Tienes derecho a sentirte mal y a poder expresarlo sin que te juzguen. No se trata de despreciar la positividad como hacen algunas personas pesimistas. Estoy de acuerdo en que hay que intentar ver el lado positivo de las cosas. El problema es que hay veces que las cosas no tienen un lado positivo y lo único que nos queda es aceptarlo. La positividad es tóxica cuando no tiene ninguna base en la realidad y cuando nos creamos una fantasía alternativa para anestesiar lo que sentimos realmente. Es decir, estoy a favor de la positividad realista, pero en su justa medida. Ese punto en el que nos mantenemos positivos pero aceptando que la realidad es la que es. Es decir, consiste en aceptar que en la vida hay conflictos, cosas que me molestan y duelen, y darse permiso para estar mal si es necesario. Las emociones tienen una función importante en nuestra vida, nos protegen y nos ayudan a actuar como necesitamos en cada momento, por lo que sentirlas y expresarlas es fundamental para nuestra salud mental. Por eso es importante validar cómo nos sentimos en cada momento. Pero, ¿qué problema hay en el exceso de positividad? Lo primero es que, como decía antes, negamos nuestras emociones más íntimas y esto nos ocasiona mucho estrés, dañando nuestra salud. Este es el origen de las enfermedades psicosomáticas. Nosotros podemos fingir estar bien ante una desgracia, pero como se suele decir, la procesión va por dentro. En nuestro organismo se están movilizando una serie de hormonas que nos hacen enfermar, por muy buena cara que queramos poner y por muy buenas intenciones que tengan las frases positivas que nos queramos decir. Reprimir las emociones, curiosamente, produce una mayor excitación fisiológica que manifestarlas abiertamente. Al negar lo que sentimos, nos desconectamos de nosotros mismos y de lo que realmente sentimos.
Además, la negación constante de lo negativo es agotadora y no nos permite desarrollar la resiliencia que es necesaria en muchos momentos de la vida. No nos permite desarrollar habilidades que son fundamentales para superar situaciones adversas en la vida y conseguir nuestros objetivos. Pero, ¿cómo puedes saber si estás siendo demasiado positivo?, me dirás. En primer lugar, ignoras los problemas en lugar de entenderlos. En segundo lugar, te sientes culpable por estar mal con pensamientos como debería ser feliz porque tengo cosas buenas en mi vida. Y en tercer lugar, minimizas o silencias tus sentimientos o los de los demás porque te hacen sentir incómodo. La positividad extrema nos hace que solo veamos una parte de la realidad y que nos sintamos mal cuando nos pasan cosas malas porque seguro que no nos estamos esforzando lo suficiente. Y es que hay veces en la vida que lo hacemos todo bien, nos esforzamos al máximo y tenemos la mayor fuerza de voluntad y de las intenciones y aún así las cosas no salen como quisiéramos. Tenemos que asumir que esto puede ocurrir. Por supuesto, también se corre el riesgo de ser demasiado pesimista. Ninguno de los extremos es bueno. Las personas extremadamente pesimistas no son capaces de avanzar en su vida porque lo ven todo negro, no intentan nada, porque total, ¿para qué? Todos son quejas, nada sirve para nada, se sienten impotentes. Es una actitud que a la larga conduce a la depresión. También hay un tipo de pesimismo, el realista, que es muy útil en determinados casos, como por ejemplo cuando una persona tiene una enfermedad grave y le dicen las cosas como son, en lugar de decirle que tenga esperanza y que no se preocupe. En este caso, este pesimismo realista lleva al enfermo a que pueda hacerse cargo de la situación y del pronóstico de su enfermedad, por muy grave que sea. Dicen que se han dado casos de curaciones con solo visualizar que uno está sano y con una serie de técnicas alternativas. Que conste que no estoy en contra de las terapias alternativas a la medicina tradicional. Muchas veces se las infravalora por no estar probadas científicamente. Creo que pueden ser complementarias. El peligro radica en que también hay muchos oportunistas que se aprovechan de la esperanza de sanar de estas personas para sacar provecho económico y dificultan aún más la aceptación de una situación difícil. Pero por mucho que una actitud positiva facilite la recuperación de una enfermedad, creo que cualquiera preferiría que el médico valorase todos los posibles escenarios, por muy negativos que fuesen, para darle al enfermo el mejor tratamiento científicamente probado. En resumen, tanto ser pesimista como optimista en su justa medida es muy saludable, siempre que estas actitudes sean genuinas y se basen en la realidad. Se puede ser optimista sin reprimir las partes más desagradables de la vida. Espero que te haya resultado útil este episodio. Me ayudarías mucho si me das un like. Comparte en los comentarios qué opinas de este tema. Además, te animo a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificaciones para que puedas recibir semanalmente más contenidos interesantes sobre psicología. Hasta la próxima.